dado el mes que pasó, octubre, iniciamos varios programas hablando de la Reforma Protestante, y vamos a seguir hablando de esto por algunos programas más. Y hoy día tenemos un tema bien interesante también, porque debemos recordar que hay algunos principios fundamentales que son parte de lo que es la Reforma Protestante. Acuérdense que algunos de esos principios son determinados como las 5 solas. Tenemos solo Cristo, sola Escritura, sola Fide, y las 5 solas que hemos estado estudiando. Y hoy día vamos a profundizar en una de las solas que es como una de las más importantes. Todas son importantes, todas se unen, todas se complementan, pero podríamos decir que sin esta sola, sin este principio, no podríamos tener los demás principios. Así que hoy día vamos a estar hablando de sola Escritura o solo la Escritura. Hay varias variaciones, y lo primero que vamos a hacer es leer la palabra del Señor, y vamos a ver cuál es el origen de este principio y qué es lo que implica para la iglesia y qué es lo que implica para nosotros el hablar de sola Escritura. Así que tenemos aquí un texto bíblico que nuestro hermano Javier lo va a leer, ahí en Mateo 5:18. Amén. Mateo 5:18 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Amén. Qué tremendo texto, ¿cierto, hermano? Amén. Cuando uno lee estos versículos, bueno, podríamos leer varios más, vamos a estar leyendo algunos más, pero nos damos cuenta de la importancia de la palabra. Y quizás podríamos comenzar haciéndonos una autorreflexión, y confesando quizás el poco tiempo que pasamos leyendo las Escrituras. Es fácil, ¿cierto?, pasar tiempo en la televisión. No estamos condenando eso, pero es muy fácil, obviamente, pasar tiempo en otras cosas, pero muchas veces nuestras Biblias están ahí llenas de polvo y quedan ahí en el bolso o en la cartera que las hermanas, por ejemplo, llevan el domingo a la iglesia, y domingo tras domingo solamente se abre la Biblia en la iglesia. Así que lo que hoy día vamos a estar viendo es qué significa el concepto de sola Escritura, qué nos quiere decir eso. Y vamos a partir con el origen de esto. Aproximadamente, este término surge de una respuesta que dio Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, cuando él fue cuestionado por lo que había hecho. Acordémonos que Martín Lutero en 1517 clava esas 95 tesis ahí en Wittenberg, y eso obviamente tuvo muchas repercusiones, y una de las repercusiones que lo llama la Iglesia Católica a poder comparecer, a que se retracte. Entonces, lo que Martín Lutero respondió ahí en lo que se conoce como la dieta de Worms, ahí en Alemania, es: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía,
Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. De ese conflicto surge el principio de sola escritura. Y partámonos preguntando qué significa o qué no significa sola escritura. Hermano Javi, ¿qué nos podría decir? ¿Qué no es sola escritura? Podríamos decir que sola escritura no es solamente leer o tener un conocimiento de ciertos textos bíblicos, sino que también vivir en la palabra, que esa palabra, como lo dicen otros textos, tome vida en el creyente. Y bien decías tú, Pastor Ignacio, que la sola escritura es como la base de las 5 solas. Y fue como el grito de guerra de Martín Lutero para dar inicio a esta reforma, y sabemos de que vivir en las escrituras es vivir a Cristo, y es algo fundamental para el creyente. Amén. Y cuando hablamos de sola escritura, no hablamos de solamente leer la Biblia. Amén. Sino que cuando Martín Lutero él desarrolla el principio y los reformadores desarrollan el principio, no está ignorando él la historia de la Iglesia, porque debemos decir que hasta el año 1517, obviamente desde el jardín del Edén, desde que el Señor le da la promesa de Cristo, ahí en Génesis 3:15, vemos el desarrollo de la Iglesia, llegamos a Hechos, ¿cierto? Y vemos el inicio de la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre la Iglesia, y desde el año 33 aproximadamente, cuando el Espíritu Santo llega a la Iglesia, desde ese momento la Iglesia está activa, y la Iglesia no nace en el 1517 con la Reforma Protestante. Vemos que hubo un alejamiento, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, pero el Señor siempre tuvo ahí un remanente. Y decimos esto porque cuando decimos que somos sola escritura, no estamos negando lo que pasó en la historia. Porque, por ejemplo, hay muchos términos en los que hay muchas doctrinas en las que nosotros creemos que no están de forma literal en la Biblia. Por ejemplo, uno no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Eso fue un desarrollo, esas fueron las conclusiones a las que se llegaron en ciertos momentos de la historia de la Iglesia, y así también como la doble naturaleza de Cristo, y varias doctrinas que son las doctrinas fundamentales que todos los cristianos deben creer para ser considerados no solamente protestantes, sino para estar dentro de la historia del cristianismo, porque hay muchos grupos que tienen la Biblia. De eso hablábamos hace poco con el hermano, y ahí te dejo ese punto, hermano, para que lo desarrolles un poquito más. Bueno, con relación a lo que comentábamos hace minutos atrás, vemos que hay grandes grupos que en sí pueden poseer una Biblia en sus manos, decir creer en Dios, pero sabemos de que fuera, aparte de la Biblia, también tienen otros apoyos como fundamento, y eso obviamente deja en evidencia de que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra
inerrante, la tienen como un libro más, como una opción más de muchos libros que quizás tienden a poner como fundamento. Y vemos que la única verdad en medio de tanta mentira, en un mundo lleno de conocimiento erróneo, al fin y al cabo vemos que todas esas cosas terminan prácticamente alejándote de la verdadera escritura, de la verdadera palabra que sin duda alguna nos lleva a poder conocer aún más a Cristo. Por eso dice también de lo que comentamos, que solamente la Biblia es la autoridad máxima, la única autoridad que el hombre y la mujer posee, sobre todo el creyente, para que pueda vivir una vida conforme al corazón del Señor. Y qué bueno que toca ese punto, hermano, porque recordemos que la Iglesia Católica Romana, a diferencia de nosotros, las iglesias protestantes, ellos funcionan de forma distinta como funcionamos nosotros. Ellos tienen la Biblia, obviamente su Biblia con lo que se conoce como los libros apócrifos, que son libros que fueron escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que se escribieron en un tiempo donde la revelación del Señor se detuvo por un momento. Entonces por eso es que nosotros los consideramos como fuera del canon de las Escrituras, y debemos entender que la Iglesia Católica Romana, junto con la Biblia que ellos tienen a lo que se conoce como el magisterio. Entonces, y junto con el magisterio tienen a la tradición. Eso es como son las tres cosas que dirigen el catolicismo. Tienen la Biblia, pero la Biblia no es la autoridad máxima, sino que la autoridad máxima que ellos tienen son las tres cosas juntas. Ellos dicen Biblia más magisterio. El magisterio son todos sus catecismos, todos sus documentos, porque en esos documentos te encuentras la interpretación correcta según ellos de las Escrituras. Entonces ellos tienen la Biblia, tienen el magisterio que dice lo que significa cada texto y todo eso, y también tienen la tradición. Entonces esa es la autoridad que ellos manejan. Pero claramente Martín Lutero y los reformadores se levantan contra ese sistema y dicen no. Nuestras conciencias, nuestra vida tiene que estar atada a la palabra de Dios. Porque si alguien dice, porque lo que ellos dicen es que el magisterio de la Iglesia Católica Romana es infalible, eso es lo que ellos dicen. El magisterio, los que interpretan la Biblia, ellos no se pueden equivocar. Y claramente vemos todas las equivocaciones en las que creen. El purgatorio, la Inmaculada Concepción y todos los dogmas que ellos tienen. Entonces, esa creo que es como la diferencia fundamental, y de donde parten todas nuestras diferencias con los católicos romanos. Y las razones por las que nosotros creemos que las Escrituras son nuestra máxima autoridad es porque hay algo que el Señor nos comunica en su palabra, y que es que las Escrituras son inspiradas por Dios. Nosotros no rechazamos la historia de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia reformadas aceptan los 5 primeros concilios, en donde se formularon y donde está, por así decirlo, la fe fundamental de la Iglesia a lo largo de la historia. Ahí por el siglo IV, por ahí fue donde el canon de las Escrituras, es decir, la lista de los libros que tenemos en las Escrituras se cierra,
Entonces no rechazamos la historia de la iglesia. Tampoco podemos decir, no, yo soy sola escritura, no me someto a nadie. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy los típicos llaneros solitarios que son especialistas en dividir iglesias y luego levantan su propia iglesia. Y porque creen que tienen la Biblia ahí, eso les da autoridad, pero eso no es así. Entonces, nosotros creemos que las Escrituras son nuestra máxima autoridad en asuntos de fe y doctrina, porque las Escrituras son las palabras inspiradas por nuestro Dios. Sabemos que Dios no solamente se preocupó de seleccionar los hombres para escribir su palabra, sino que también se preocupó el Señor de preparar todo el escenario, el momento histórico donde su palabra se iba a escribir. Se preocupó no solamente de que las personas escribieran, sino que se preocupó de aquellos que iban a hacer las copias del original. Las copias del original. Se preocupó de que esas personas fueran expertas en lo que hacían para que al día de hoy nosotros podamos decir lo que nosotros tenemos es muy fiel a la copia original, es muy fiel al original, al manuscrito original que el Señor inspiró. Si hay un libro que tiene la mayor cantidad de copias, es la palabra del Señor. Supera por mucho a los escritos de los antiguos filósofos, supera por mucho a eso. Y debemos decirlo que las escrituras no son un invento humano, porque tendrían que ser humanos, tendrían que ser superhumanos, que se conecten durante siglos, que no se contradigan jamás, porque ahora vamos a ese punto, porque al nosotros creer en sola escritura también estamos creyendo en la inspiración de las escrituras. Y estamos creyendo que si Dios inspiró su palabra, entonces no tiene errores y es infalible. Entonces esa es nuestra autoridad. Entonces, no sé si tienes algún texto, hermano. Mateo 5, versículos 17 al 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese era el texto que leíamos del comienzo. Y aquí vamos a hablar un poquito de la inerrancia. ¿Qué significa? ¿Qué significa este concepto? Porque hoy día tenemos una alta crítica y tenemos muchos grupos liberales y ahí debemos tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos movimientos, lo que se conoce como teología liberal, que por ejemplo el Génesis lo ven como un poema. No es algo que ocurrió, no es algo histórico, sino que es un poema solamente. Entonces ellos dicen, cuando la palabra del Señor dice, cree en Jesús y serás salvo, cuando el Señor nos exhorta a vivir conforme a su palabra, todo eso está bien. Pero cuando habla del diluvio, cuando habla de la creación, cuando habla de hechos históricos, ahí la Biblia podría tener errores. Ese es un pensamiento que contradice lo que nosotros estamos diciendo. Es un pensamiento que dice que la Biblia contiene errores, pero que al mismo tiempo es la palabra del Señor. Recordemos que Dios es perfecto, Él no pudo haber inspirado algo con errores. Es por eso que cada vez que la ciencia avanza más, vemos cómo la palabra del Señor es confirmada, cómo van saliendo ahí esas ruinas de esas ciudades que la Escritura menciona. Vemos
civilizaciones completas que la Biblia menciona y que de repente en un trabajo arqueológico se encuentran todas esas cosas. Entonces, debemos decir que las escrituras son inerrantes en todo lo que nos dicen. Alguien podría decir, oye, las escrituras se equivocan porque no me dicen cómo hacerle RCP a una persona que está pasando, que está teniendo un problema respiratorio. Pero se equivocan. La escritura es inerrante en todo lo que ella dice. Si uno la agrega, obviamente uno le va a estar agregando errores, porque nosotros somos falibles. Así que es muy importante decir que si alguien cree que la Biblia contiene errores, en las Sagradas Escrituras hay contradicciones o cualquier otro tipo de equivocación, es porque no se conoce realmente a las Escrituras ni al Dios que con su poder exhaló sus palabras. Lo más probable es que dicha persona esté muerta en sus pecados aún, porque cuando venimos a la fe, abrazamos la palabra de Dios con nuestro corazón, y aunque hay tiempo donde tenemos ciertas dudas en algunas cosas o pasamos por momentos de confusión, es el mismo Espíritu quien se encarga de mostrarnos nuestro error y así llevarnos a la verdad de su palabra inerrante. Así que, hermanos, no se asusten. La Biblia no contiene errores, no contiene contradicciones. El que nuestro entendimiento sea limitado y nos cueste entender muchas cosas no significa que la Biblia contiene errores. Es como si uno de nosotros que no ha estudiado mecánica se pone a leer un manual de mecánica y dice, oye, esto tiene errores. Pero si tú no sabes es lo que estás leyendo. Entonces, por eso es que es importante los maestros, las personas que nos enseñan la palabra del Señor, que nos vayan orientando, enseñando. Y también para eso tenemos todo lo que nuestros hermanos en el pasado han hecho. La Reforma nos ha dejado mucho material. Ya hemos citado algunas cosas, las confesiones de fe, los cuestionarios, y todo lo que tenemos es muy importante porque finalmente la mayoría de esos documentos tienen también partes donde atacan principalmente a la Iglesia Católica, que hay que decirlo, a la Iglesia Católica Romana. Así que es muy importante. Y aquí hay otro punto que también es importante tocarlo, que va junto con la inerrancia de la Escritura, que es que la palabra del Señor es infalible. Amén. Así que ahí te dejo, hermano. Amén. E igual, con relación a lo que comentabas, hoy en día vemos que de una u otra manera la sociedad y todas estas ciencias que de alguna u otra manera intentan anular o minimizar las escrituras, usan como argumento la frase que la escritura fue escrita por hombres. Claro. Y sabemos de que la palabra sí fue escrita por hombres, pero no eran cualquier hombre, sino que eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de la presencia de Dios, como lo dice el texto de 2 de Timoteo 3:16, cuando nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Y sabemos de que a mí me ha tocado, pastores, a veces cuando salíamos a predicar en las calles, en muchas situaciones me vi envuelto en ciertos cuadros de querer oprimir o destruir el mensaje, y siempre usaban esa típica frase de que la Biblia fue escrita por hombres, pero cuando presentamos estos textos dejamos en evidencia también de que las palabras, como decías tú, es inerrante, es infalible, que en todo tiempo Dios preparó este momento, Dios
usó a estos grandes siervos para que pudieran escribir esta maravillosa palabra. Y sabemos de que también se dice por ahí que es la mano de Dios sobre estos hombres para que esta palabra esté llena de verdad, esté llena de justicia y de autoridad. Y pasando al tema de lo que comentabas, de que también, aparte de ser inerrante, también es infalible. Definimos infalible como una característica de algo que no puede fallar, sin falencias, sin defectos, incapaz de cometer errores nunca, jamás. Qué importante, porque muchas veces, y si lo llevamos a la práctica, muchas veces cuando vemos nuestra vida, a veces nos vemos como que la palabra del Señor está funcionando. Como que miramos nuestra vida y decimos: Señor, tú realmente estás trabajando en mí, tú realmente estás haciendo tu obra. Y esos cuestionamientos nos pueden llevar quizás a pensar de que la palabra del Señor es falible. Pero las Escrituras no fallan, hermanos. Y el Señor va a usar todas las cosas que están a su favor. Acuérdense lo que dice Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforman sus propósitos han sido llamados. Es decir, que el Señor va a usar las cosas malas y las cosas buenas para nuestro bien. Las Escrituras no fallan porque no nos van a decir algo que debemos seguir, pero luego terminaremos mal si atendemos sus palabras. La palabra es incapaz de equivocarse al dirigirnos. Al final, hermanos, cuando todo termine, no habrá sorpresas ni para el creyente ni para el incrédulo. Así que tú que nos escuchas, que quizás no estás en el Señor, déjame decirte que el Señor no se va a echar para atrás en enviarte al infierno si tú lo rechazas hoy día. El Señor no va a tener misericordia de ti si te mueres al haberlo rechazado aquí en vida. El Señor no va a hacer un perdonazo, por así decirlo, después de la muerte, porque está estipulado que nosotros muramos y después el juicio, y si no hemos creído en el Señor en esta vida, el Señor nos va a cambiar su palabra. Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios no está sujeta a si yo la entiendo o no la entiendo. Claro que no. Dios no va a fallar, Él no va a alterar su palabra para poder darnos el gusto a nosotros, porque pensemos en esto. Como ejemplo, tenemos las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos habla de cómo el Señor detalló su plan perfecto, su palabra perfecta, y la dejó plasmada en este libro. Que bueno que fue escrito por hombres y no por marcianos, porque si no todavía estaríamos descifrando ahí los jeroglíficos. Qué bueno que fue escrito en hebreo y no fue escrito en egipcio, en los jeroglíficos, o en dibujo en unas cavernas. Fíjense el detalle ese. Así que si alguien te dice que este libro fue escrito por hombres, dile: qué bueno que fue escrito por hombres, porque si hubiese sido escrito en paredes, si hubiese sido escrito en pieles, fue escrito en los materiales que se usaban en todas las épocas donde fue escrito, y esos materiales eran capaces de ser traspasados. Imagínense que cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, ahí en el monte Sinaí, el Señor con su propio dedo escribe esa ley. Después obviamente vemos que Moisés tira esas piedras, pero el Señor nuevamente le da la escritura. Entonces, debemos entender de que
el testimonio de la iglesia nos puede mover, nos puede incentivar a tener la palabra de Dios en lo más alto de nuestra vida. Podemos ver la historia que nos dice sola Escritura, pero hay algo que nos va a llevar sí o sí a poder entender que nuestra máxima autoridad en nuestra vida es la palabra de Dios, y eso es el Espíritu Santo. Podemos estar hablando una hora, podemos estar enseñándole a una persona este principio mucho tiempo, pero si el Espíritu Santo no obra en la persona, si el Espíritu Santo no le da vida a esa persona, entonces esa persona va a seguir aferrada a sus creencias, va a seguir aferrada a sus tradiciones, va a seguir aferrada a esto es lo que yo pienso, esta es mi idea. Entonces el Espíritu Santo al final es que pone en nuestros corazones y sella nuestros corazones, sola Escritura, la palabra de Dios es tu máxima autoridad en vida, en tu conducta, en tu fe y en todo. Miren lo que dice Isaías 28:16, ¿lo tienes ahí, hermano? Amén. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. En 1 Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. A veces parece que no funciona, pero el problema no es la palabra, el problema somos nosotros, somos falibles, pero en medio de nuestras fallas, de nuestros errores y pecados, su palabra infalible e inerrante nos sostiene mediante el poder de Dios. Amén. Desconozco cuál es tu situación actual, por lo que estés pasando, pero si tú has creído en el Evangelio, no serás avergonzado. Amén. Aquí el salmista en el verso 25, en el capítulo 25, en el verso 2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Si hay tanta confusión muchas veces en nuestras vidas, es porque no le damos importancia a la palabra del Señor. Y le damos importancia a lo que dice la televisión, a los cazadores de profecías de YouTube, de las redes sociales, a toda esa gente que tiene la Biblia, pero que toma la Biblia, la malinterpreta y enseña cosas que se salen de lo que realmente la palabra del Señor enseña, temas motivacionales, la prosperidad, le ponen fecha a la venida del Señor, y tantas otras personas que tienen la Biblia, pero que la usan como cualquier libro para hacer coaching motivacional y todas estas cosas que se ven hoy día. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? Yo creo que todas estas cosas a simple vista suenan hermosas, suenan gloriosas, pero ninguna de aquellas cosas realmente provoca en el interior ese cambio genuino o ese interés de despertar un deseo ferviente de buscar al Señor. En cierta manera podemos ver de que son palabras endulzadas, palabras que alimentan en sí una parte emocional del hombre, pero que a largo plazo vemos de que son simples palabrerías, como lo dice la palabra del Señor, de que también el Evangelio no consiste en palabrerías, sino que en el poder de Dios. Y sabemos de que solamente la Escritura bien interpretada, una Escritura bien revelada mediante el Espíritu de Dios, puede provocar el deseo de poder vivir una vida de arrepentimiento y fe, porque
En eso consiste el Evangelio. Amén. Vivir una vida arrepentida, creyendo de que el Señor nos perdona y de que mediante su palabra podemos heredar el reino de los cielos, que es también un deseo y una motivación importante en el creyente. Amén. Y bueno, para ya ir con el último de nuestros puntos, hemos dicho que sola escritura significa que las escrituras son nuestra máxima autoridad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué las escrituras son nuestra máxima autoridad? Podríamos decir, porque la Biblia lo dice, podríamos decirlo, que claramente todos los creyentes creemos que las escrituras son nuestra máxima autoridad porque está escrito, ¿cierto?, ahí. Y el testimonio completo de la escritura nos muestra de que son nuestra máxima autoridad en asuntos de fe y doctrina. Pero los críticos nos dicen a nosotros que si nosotros creemos que las escrituras son nuestra máxima autoridad porque las escrituras lo dicen, estamos cayendo en un argumento circular. Por ejemplo, cuando uno era niño, las mamás nos decían, te tienes que bañar, te tienes que entrar. Y uno les preguntaba, ¿y por qué? Y las mamás nos decían, porque yo lo digo. Entonces, debemos decir algo. Jesús se considera como un personaje histórico. Aún los ateos también celebran Navidad. Pero finalmente el ateo tiene que reconocer, y el agnóstico también, de que Jesús existió. Jesús es un personaje histórico. Y Jesús enseñaba que las escrituras no eran otra cosa que la palabra de Dios inspirada. O sea que Jesús, este personaje histórico, creía que las escrituras eran la palabra de Dios. Porque acuérdense que Jesús, al ser Dios y hombre, Jesús aprendió a leer, Jesús aprendió a escribir, Él aprendió a leer, la ley, aprendió a leer el Antiguo Testamento. Y es por eso que el texto con el que iniciamos, el Señor decía, ninguna tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí en Juan 17, el Señor también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, Jesús tenía la mayor estima de la palabra de su Padre. Entonces, en ese punto todavía hay teólogos absurdos que incluso se dicen cristianos, que afirman que Jesús estaba equivocado porque al ser un humano estaba influenciado por lo que los judíos creían. Imagínense lo que estos teologuillos, por así decirlo, dicen acerca de Jesús, que Jesús estaba equivocado porque como él en su naturaleza humana tenía un conocimiento limitado, entonces puede ser que él se haya estado equivocando. Entonces, debemos decir que lo primero que debemos hacer para entender por qué nuestra máxima autoridad es primero ver a la Biblia como un documento histórico confiable. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos copias más que suficientes para determinar que es confiable como un documento histórico. Si queremos usar otras fuentes extrabíblicas, tenemos a historiadores como Flavio Josefo, Tácito, y entre otros que hablaron de Jesús. Por ejemplo, Josefo, en el capítulo 18 de Antigüedades Judías, párrafos 63 y 64, dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad,
existe la agrupación de los cristianos. Eso es lo que un historiador judío menciona. Entonces llegamos al punto de que Jesús tenía fama de hablar la verdad, era sabio, era un profeta de Dios que hablaba la verdad. Entonces, si nos damos cuenta, por medio de la historia llegamos a concluir que Jesús era real, que Jesús hizo cosas que nadie pudo hacer, enseñó con una autoridad sin igual, fue crucificado y resucitó. Por lo tanto, debemos entrar a analizar y a tomar en serio a este Jesús, porque por lo que narra el Nuevo Testamento, Él era más que un profeta. Porque Jesús dice ahí en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O también frases donde Él decía, yo y el Padre, uno somos. Jesús también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús decía algo, lo que salía de su boca era lo que Dios le entregaba y al mismo tiempo Jesús se presenta como la verdad. Juan capítulo 1 dice que Jesús es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Es decir, si Jesús decía yo soy la verdad, es porque el Padre afirmaba eso. El Padre siempre estuvo confirmando a Jesús. Entonces, si nosotros creemos que las Escrituras son nuestra máxima autoridad, es porque esta autoridad descansa en lo que Cristo dijo acerca de las Escrituras y en toda su obra, desde Belén hasta la diestra del Padre, hasta el día de hoy, que sigue intercediendo por nosotros. ¿Cristo cometió algún error? No. No, ¿cierto? ¿Cristo pecó? Tampoco. Tampoco. ¿Cristo falló? Tampoco, ¿cierto? Entonces, la inerrancia, la infalibilidad y que la Escritura sea nuestra máxima autoridad descansa en la obra poderosa de Jesús. Amén. No es la Iglesia la que dice esta es nuestra autoridad porque nosotros decimos que es nuestra autoridad, sino que el mismo Jesús murió y resucitó al tercer día para que nosotros tengamos como una antorcha flameando en nuestras vidas a la palabra del Señor. El artículo 5 de la Confesión Belga se lo voy a leer. Dice, recibimos todos estos libros, y solo estos, los que están contenidos en nuestra Biblia, como santos y canónicos, para la regulación, fundamento y confirmación de nuestra fe, creyendo sin ninguna duda todas las cosas contenidas en ellos, no tanto porque la Iglesia los reciba y apruebe como tales, sino más especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios, de lo cual llevan la evidencia en sí mismos, porque aún los ciegos mismos son capaces de percibir que las cosas predichas en ellos están cumpliendo. Si los ciegos se dan cuenta de esto, ¿por qué aquellos que son más inteligentes, aquellos que tienen todos los títulos, no se dan cuenta de que la palabra es inerrante, infalible y es nuestra máxima autoridad? Es porque necesitan la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones, en sus corazones. Y llevándolo a la práctica en estos minutitos que nos quedan, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué dirige nuestras vidas? ¿Qué dirige a una iglesia? ¿Qué dirige nuestras vidas? A veces nuestras vidas son más dirigidas por las emociones y por los sentimientos que por la palabra del Señor. No sé, hermano, ¿qué podrías decir tú respecto a eso? O quizás por aparentar y cumplir también. Claro. Que también es Claro, a veces nos movemos por la apariencia, por cumplir, no, yo estoy cumpliendo lo que Dios me dice que tengo que hacer, pero eso es insuficiente, queridos hermanos, amigos. Si nosotros creemos que las Escrituras son nuestra máxima autoridad, entonces debemos llevar eso a nuestra vida diaria.
nuestra máxima autoridad. Imagínense, cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos lo que nuestro Señor y Salvador nos está diciendo. Pero lamentablemente, creo que de alguna forma despreciamos lo que nuestro Señor y Salvador nos dice. Amén. Si nuestro jefe terrenal nos dice tienes que estar aquí a las 8, ¿qué hace uno? Estamos allá a las 8. Pero si nuestro Señor nos dice estén orando continuamente, estén en mi palabra, el que me ama mi palabra guardará, muchas veces no tomamos en cuenta las palabras de nuestro Señor. Y recuerden que cuando hablamos de Señor, es quien gobierna nuestras vidas, el que tiene el monopolio de cada área de nuestra vida. Amén. Que el sentir de Cristo esté en nuestras vidas, hermanos. Jesús nos ha dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es en la palabra de Dios, hermanos, donde está la voluntad de Dios. No está en las redes sociales, no está en la entretención que el mundo nos ofrece, sino que la voluntad del Señor está contenida en su palabra. Algunos se preguntan, pero ¿y no dice con quién me debo casar? No me dice si es Juanita o si es Laurita. Pero la realidad, hermanos, es que cuando hablamos de que las Escrituras son nuestra regla de fe y conducta, es el Espíritu Santo que nos va a llevar a vivir la palabra de Dios y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Quiero dejarte ahí, hermano, si quieres decir las últimas palabras ahí a la audiencia y cerrar ahí el tema del día, que estuvo bastante bueno. Nada, decir que me gozo del Señor al saber que, como dice ese texto bíblico, dar gracias al Señor porque Él escondió estas verdades de los sabios, de los entendidos, para entregárselas a los pequeños, a los humildes. Y sabemos que estas verdades son totalmente inspiradas por Dios para que nosotros podamos atesorarlas como un tesoro que anhelamos poseer constantemente. Y como decía el pastor, que esto pueda remecer nuestros espíritus, como también en una ocasión a Jeremías se le dice que no es mi palabra como fuego ni como martillo que quebranta la piedra, que el Señor pueda quebrantar esos corazones y pueda traer vida y arrepentimiento, para que así también podamos envolvernos y ser seducidos por su palabra, que nuestras conciencias estén totalmente domadas por la palabra, por su Espíritu Santo, y así también ser prisioneros de los prisioneros de Cristo. Amén. Amén. Hay un himno antiguo que tiene una frase muy linda, que yo sé que la mayoría de aquí lo conocemos, y dice: no zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán, y la Biblia por carta me guía en mi rumbo hasta el puerto final. Vamos a orar al Señor y les deseamos muchas bendiciones a toda nuestra audiencia, que el Señor nos siga guiando y que siga poniendo la palabra en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia que nos permitió estar acá hoy día de nuevo. Te pedimos, Señor, de que sigas con nosotros, nos sigas enseñando. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, Señor, y que nunca nos falten esas cosas para no estar ociosos. Te pedimos, Señor, de que bendiga nuestras vidas, que bendigas a la audiencia,
y que este programa sea de bendición para todos los que lo van a escuchar. Amén. A ti te damos toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos y nos estamos viendo en unos lunes más para una nueva emisión de nuestro programa Después de las Tinieblas Luz. Que el Señor los bendiga. Gracias y paz.